Quizás ustedes también, al igual que yo, han escuchado una de las claves, uno de los secretos que tienen los campesinos al sembrar. Bueno, así antiguamente, cuando la siembra era utilizando bueyes. Ellos tenían un objetivo hacia dónde llegar. El campesino fijaba su vista hacia un determinado punto adelante y era la única forma de poder mantener entonces una línea recta. Pero si él se distrajera viendo hacia un lado o hacia el otro, cuando menos sintiera, esta línea entonces iba a ser torcida. Tenía que mantener un objetivo. Ese objetivo era el que lo llevaba finalmente a alcanzar entonces su deseo. Igual esto se compara hacia una carrera, hacia cualquier meta que tú te dispongas en la vida. No te distraigas, ni a derecha ni a izquierda. Esa es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana en el extraordinario y amoroso plan de salvación se ha titulado La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15 y el verso 54. ¡Qué texto tan conocido! Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuánto deseamos que esto suceda? Y que suceda muy pronto. Empezaremos analizando de nuevo el vocablo Jesús y su significado. Tal y como lo dijimos la semana pasada, en otras palabras, estaba describiendo la actividad que el Señor había venido a hacer aquí a la tierra, y es la de ser un Salvador. ¿Un Salvador de qué? Un Salvador de aquella relación perdida, aquella relación rota desde el principio en el Edén, entre Dios y el ser humano y el hombre. Él vino a restablecer esa relación, a crear de nuevo ese puente. Esto me es interesante porque en Grecia el vocablo tragedia era prácticamente lo que llevaba a una representación dramática de la cruz. El vocablo tragedia significa etimológicamente, viene de tragos, que es el sufrimiento del cordero, y oda, que es una canción. O sea, en otras palabras, había muchos actos que se llevaban a cabo en honor a la muerte del cordero. Eso significa tragedia. Y etimológicamente, en contraparte, el vocablo comedia viene de una festividad, el canto hacia la victoria. Comos ode, una oda. Oda es cantar o un canto. Esto se ha perdido realmente el conocimiento sobre lo que significa esto y se ha llevado a obras teatrales, pero el origen es bastante más profundo y es efectivamente lo que se sucedió en la cruz del Calvario. Hoy en esta oportunidad vamos a estar en el libro de Juan, que es el libro que nos ocupa para el trimestre, pero nos iremos directamente al capítulo 18. Así que por favor acompáñenme en Juan capítulo 18, y aquí vamos a ver un diálogo por demás interesante y que encierra también un deseo amoroso personalizado de la salvación. Juan capítulo 18, y es el diálogo entre Jesús y Pilato. Y estoy entonces en del verso 28 al verso 40. Encontramos dos personajes: Jesús, que es como Salvador, era la identidad del carácter que se venía a la mente al mencionar el vocablo Jesús. Él es un Salvador. En el caso de Pilato, era conocido como, era un gobernador no de tan alto rango. Se le consideraba un prefecto. Él fue trasladado de Judea a Jerusalén y estaba bajo el mando de Tiberio. Era realmente un sanguinario. Uno de sus métodos predilectos era la crucifixión. Había muchas revueltas en esa época entre los judíos, y Tiberio esperaba entonces de que Pilato
lograra calmar estos levantamientos, a estos sediciosos, esa es la palabra correcta. Lo que sucede también es de que cuenta Flavio Josefo y otros historiadores que Pilato tocó uno de los puntos más delicados para los dirigentes de aquella época, para los fariseos y los saduceos, y fue los fondos del templo. Sucede de que, esto ya lo habíamos mencionado hace varias semanas, pero lo traigo a la memoria de nuevo. Sucedió que Pilato quiso tomar de los fondos del templo para poder construir un acueducto. Esto en honor siempre al César, al emperador. Pero esto no estaba muy de acuerdo a los judíos. Entonces entraron en ciertas negociaciones, no solamente para intereses económicos, sino que a cambio de eso, el mantener contento a los judíos y darles entonces más o menos lo que ellos querían. En esa época, uno de los sediciosos que estaba apresado y que era condenado sí o sí a la crucifixión era Barrabás. No solamente era un ladrón, sino que era uno de los dirigentes sediciosos. Entiéndase que la palabra sedición significa etimológicamente aquel que se levanta contra la autoridad. Ahora bien, dice el verso 28. Lea por favor conmigo. Estoy en el capítulo 18 de Juan y el verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Resulta que Caifás era un sumo sacerdote de la dirigencia y estos eran de la tendencia religiosa de los saduceos. Aquí había un conflicto entre los sumos sacerdotes y Jesús porque ellos no creían en la resurrección ni tampoco en la inmortalidad del alma de una vez ésta haya resucitado. Entonces no creían en la resurrección, no así los fariseos. Los saduceos eran el área más auténtica dirigida hacia el Pentateuco de manera literal y eran los dirigentes de la iglesia de aquella época. Y los fariseos eran en una élite un poco de menor escala, eran de una tendencia más hacia la ley mosaica. Se consideraban a sí mismos casi perfectos, pero eran más que todo la representatividad del pueblo. Así que es interesante el hecho de que haya salido Jesús de la casa de Caifás, del sumo sacerdote, hacia el pretorio. El pretorio era la casa de Pilato. ¿Por qué es interesante esto? Porque estamos viendo algo que se cumplirá. Es que la estrategia del enemigo seguirá siendo la misma. Por eso es que no debería de sorprendernos. Al pueblo de Dios nada nos sorprende. No nos sorprende una estrategia que ha sido ya antiguamente utilizada por el enemigo. Y es la unión de la iglesia con el Estado. En el caso de Caifás, ellos tomaron la decisión de que tenían que deshacerse de Jesús, tenían que quitarle la vida, pero no podían hacerlo por sus propias leyes, sino que estaban sometidos a las leyes romanas. Por lo tanto, tenían que hacer uso del Estado, del poder coercitivo y ejecutador del Estado. Y es la razón por la cual lo envían entonces hacia Pilato. Dice el verso 29 al 30, si me sigue por favor, siempre estoy en el capítulo 18. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y el verso 30, respondieron, ponga atención al verso 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero realmente no están respondiendo la pregunta de Pilato, la están evadiendo. Es que de fondo no tenían un argumento sólido para poder hablar en contra del Señor. Y esto me lleva entonces a una cierta pausa que actualmente es utilizada por los movimientos farisaicos modernos. Apreciados amigos y hermanos, si tú lo que tienes contra otra persona es una trivialidad, no hay un fundamento de fondo, realmente deja entonces de estar tratando de denigrar a la persona y ve más hacia la fuente, hacia el argumento, hacia el mensaje. No somos quienes para poder estar tratando de desvalorizar a alguien en el afán de hacerlo a un lado o como dicen aquellos, bueno, es que logró salir adelante porque pasó sobre los demás. Sigamos adelante. Dice la palabra de Dios, verso 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, lo que ya habíamos mencionado, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, a su casa, ahí en el patio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Qué pregunta más interesante, porque toma nota del verso 34. Y Jesús le contestó: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Vamos a tratar de traducir o de interpretar la pregunta de Jesús. En otras palabras, le está diciendo a Pilato: oye, tú me estás diciendo que yo soy rey. La pregunta es: ¿lo estás diciendo porque ya me conoces o porque simplemente te estás dejando guiar por lo que otros te están diciendo? Por supuesto, Pilato no tenía una relación más estrecha con el Señor. De pronto, hasta en ese momento estaba viendo en persona a uno de los que podían estar siendo acusados como un sedicioso, de los más fuertes. Y dice la palabra de Dios. Entonces ahora estoy en el verso 35, siempre del capítulo 18. Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿Estoy yo acaso en tu ambiente? ¿Soy yo acaso de los tuyos para que yo te conozca y sepa quién eres tú? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? A ver, cuéntame. Y el verso 36, la palabra de Dios dice que respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y tú me dirás: el Señor no le contestó a la pregunta ¿qué es lo que has hecho? Y yo te diré: sí le contestó. Esta es la respuesta. Oye, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, simplemente lo que he hecho es no ser de aquí, no ser como ellos, no estar en la misma, en el mismo estilo de vida que ellos tienen, no seguir siendo un engañador y un estafador más de los del templo, no tener la misma tendencia que tenían los saduceos y los fariseos. Yo no encajo en este mundo, no soy de aquí. Con razón, por supuesto, ellos quieren ver cómo se deshacen de mí. Es que esta no es mi casa, este no es mi mundo, yo no soy de acá, mi manera de ser no va con el pecado, mi manera de ser va en una relación íntima con papá. ¿Me está siguiendo? Sigamos adelante. Ahora, estaba leyendo en el verso 36 que él no es de aquí, y esto me lleva a una cierta pausa más personal dirigida hacia ti y hacia mí. ¿Y nosotros somos de aquí? O podemos contestar igual que el Señor: mi mundo, mi ciudad no está acá. Si tu respuesta es: no, yo soy peregrino, estoy de paso, mi ciudad está en otro lado, mi morada está en otra parte, mi morada el Señor la fue a preparar. Okay, de acuerdo. Entonces la pregunta es: ¿qué te extraña? ¿Qué nos sorprende que el mundo nos rechace? Incluso esas divisiones que a veces se ven en algunas congregaciones de individuos que están tratando, mira, es que las características son tan plenamente identificadas, cuando hay algunos que en vez de atacar, en vez de dialogar argumentos y crecer espiritualmente, están denigrando a la persona tal y como lo hicieron con Jesús, y tú no cabes en el ambiente de ellos y tú no entras dentro de su estilo de vida. Es simple y sencillamente, ellos tienen razón. Es que nuestro mundo no es de acá, es que tu comportamiento no está acorde con el mundo, tu comportamiento debe estar acorde con el comportamiento de aquellos que moran en el reino de los cielos. Y sigamos adelante, y dice el verso 37 y verso 38. Les dijo entonces Pilato: luego, pues entonces asumo de que tú eres rey, porque estás hablando de que tienes un reino, aunque que sea en otra parte. Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. A ver, ven, dialoguemos al respecto. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y el Señor, es interesante que el Señor comienza a establecer un diálogo que debería de haberle llamado la atención a Pilato, porque le habla acerca de algo que aparentemente es subjetivo, pero que no tiene una respuesta el mismo Pilato, y es acerca de qué es la verdad. Y es la razón por la cual en el verso 38 Pilato le dice: ¿qué es la verdad? De acuerdo, todo hubiese sido muy bien si él se hubiese quedado a escuchar esa respuesta, pero simplemente dice: ¿tú qué puedes saber? ¿Qué es la verdad? No la sabe nadie, no la sabes tú, con permiso, yo salgo de acá. Y entonces Pilato salió. Pero por un instante detengámonos y consideremos qué hubiese sucedido si Pilato se detiene a escuchar la respuesta de Jesús. Era la oportunidad extraordinaria, maravillosa del Señor para poder dar un estudio bíblico express, de esos en los cuales no se van por las ramas, sino que van directamente hacia el área medular del Evangelio, presentarse a sí mismo. Lo que
lo que hablan las escrituras acerca de él. Exactamente eso, lo mismo que hizo Felipe con el etíope, lo mismo que hizo el Señor de una manera bastante expresa y directa con el ladrón en la cruz. No repara en la observancia de un día de reposo, no repara en los diezmos de la ofrenda, sino que va directamente a establecer que hay alguien que está tocando la puerta del corazón, que le pide que le deje entrar, que puede tener una manera diferente de vivir, que puede encontrarse con alguien que es en verdad el Rey, pero el Rey del universo, su Creador, su Salvador, su Redentor. Se perdió del estudio bíblico Pilato. Sigamos adelante. Y dice entonces la palabra de Dios, verso 39 al 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno de la Pascua, que en la Pascua queréis pues que os suelte al Rey de los judíos. Y Pilato ya le da, de alguna forma, le asume un título al Señor. Entonces todos dieron voces diciendo que no, que le soltaran a Barrabás. Aquí en este punto de nuevo hago memoria de lo que habíamos dicho al principio. Barrabás ya era alguien que estaba sentenciado a la crucifixión, no solamente por ladrón, sino que por sedicioso. Así que el delito por el cual tratan de ver cómo se lo imputan al Señor es el de sedición. En otras palabras, desconocer a la autoridad, levantar una rebelión en contra de la máxima autoridad que es el emperador. Al decir él que es rey o que incluso que es igual a Dios. Ahora, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 19, verso 5, por favor no deje de buscar este texto porque es de más apasionante la interpretación. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, señores, he aquí el hombre. A mí me encanta hacer una pausa aquí y una cierta reflexión basada en el libro de 1 de Samuel capítulo 17 versos 23 al 25. De hecho, voy a invitarles a que lo busquemos. Estamos en el Antiguo Testamento. Estoy en 1 de Samuel. Les decía, 1 de Samuel, estoy en el capítulo 17. Aquí estamos. 1 de Samuel, en el capítulo 17, versos 23 al 25. El diálogo que tenemos aquí, la circunstancia que tenemos aquí en 1 Samuel 17, es la de Goliat retando al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, estoy en el verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, refiriéndose a Goliat, se ponía en medio de los dos campamentos, él se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel, el verso 24 es en donde quiero que reparemos un instante, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Tome nota. No sé si es a propósito la redacción, la traducción acá, pero el verso 24 pone dos vocablos que son relativamente un poco distintos, aunque esencialmente de fondo en lo que a género se refiere es lo mismo. Varón y hombre. Llama a los hijos de Israel varones. Etimológicamente, el vocablo varón se refiere a aquellos de sexo masculino, pero que son todavía adolescentes o muchachos. No tienen una madurez, no tienen la experiencia para poder salir adelante. Sin embargo, en contraparte ponen a Goliat, un hombre ya formado, maduro, derecho, con experiencia, que sabe hacia dónde va, que sabe resolver los conflictos. Así que tenemos prácticamente muchachos contra un hombre. Por supuesto, entonces estaban huyendo, pero en el nombre del Señor, cuando ya no somos nosotros, sino que Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, nos encontramos con aquel que acertadamente Pilato presentó. No, señores, aquí está el varón, no, sino que, señores, he aquí el hombre. Y es cierto, en todo el sentido completo del vocablo de lo que significa hombre, se requería tener esa fortaleza, ese coraje, esa madurez, esa experiencia, esa solidez de carácter para poder llegar a la cruz del Calvario y morir por alguien como tú y como yo.
que somos un trapo de inmundicia, que le hemos negado constantemente, que le estamos rechazando, que debe tener una fe sobrenatural, extraordinaria, divina, venida de Dios, con un amor intenso y eterno que no se puede medir, para que pueda creer Él todavía que cuando nosotros contemplemos su sacrificio en la cruz, aún allí no tendremos la posibilidad de decir que no y de rechazarle. Qué fe tan extraordinaria, qué amor tan incomprensible se requiere ser un hombre en todo el sentido de la palabra. Y me viene a la mente que de acuerdo a la palabra, a la pluma inspirada en Elena G. White, precisamente no son varones los que se requieren para el tiempo del fin. El mundo exige y requiere en nuestra sociedad hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean fieles a la verdad como la brújula al polo, hombres que tengan el valor de darle al pecado el nombre que le corresponde, aunque se desplomen los cielos. Verso 19 y 30. Estamos ahora de nuevo en Juan capítulo 19. Regresemos a nuestro texto. Estamos en Juan, en el capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 19. Y la palabra de Dios dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y este es un título que él no le quita a Jesús, no se lo niega de alguna manera, porque lo ve como el dirigente que es, pero que lleva una mayor profundidad todavía. Y la palabra de Dios dice en el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Como rey cumplió su misión. La misión que traía el Señor era precisamente lo que significaba el vocablo con que se le identificaba, Jesús igual Salvador. Llega y ocupa tu lugar y ocupa el mío, y muere en tu lugar y muere en mi lugar en la cruz del Calvario. Ahora bien, cumple su misión. Sin embargo, todavía la redención del ser humano no está completa. Ha cumplido el acto de llegar a salvarnos. ¿Por qué? Porque nos libra de la muerte. Pero el acto de la redención todavía depende de algo muy importante, que es la resurrección. En la resurrección es cuando realmente se vence al mal. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, en el capítulo 15 y el verso 55. 1 de Corintios capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando al tercer día se levanta el Señor de entre los muertos. Es que muere por nosotros, pero tiene que levantarse de entre los muertos por Él mismo. Porque Él no pierde la vida por ser eterno. Porque Él es la fuente de la vida. Porque Él no cometió pecado. Porque muere entonces su representación de nosotros. Y es ahora entonces cuando se hace válido que ese puente se haya terminado de construir, que haya entonces terminado, que haya concluido, que haya llegado a la meta esa del campesino que se fijó un objetivo, esa que el Señor se fijó un objetivo de tal manera que nos amó para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, de darnos la oportunidad de volver a ser llamados hijos de Dios. Razón por la cual dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que no existe otro intercesor entre Dios y el hombre más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún otro ser humano, hasta los sacerdotes necesitan de un intercesor, necesitan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No existe ser humano en esta tierra por el cual corran en sus venas sangre, aparte de Jesús no existe un ser humano, una criatura que no requiera del sacrificio intercesor del Señor. Así que deja de estarte comunicando con individuos aquí en la tierra para confesar tus pecados. Ve directamente hacia el trono de la gracia a través de Jesús, el Hijo de Dios. Se presenta a Jesús como el Rey de Reyes. Es entonces, una vez Él ha resucitado, como llega a tener el título que realmente le ha correspondido de por siempre. Es Él el Señor de todas las cosas. Pedro lo dice en Hechos capítulo 2, verso 36, en un resumen prácticamente, al tratar de describir que el derramamiento del poder del Espíritu Santo no fue más que la señal, la comunicación que el cielo estaba diciendo, que el sacrificio de Jesús había sido aceptado y que ahora Dios lo había constituido Rey y Cristo, Rey y Señor.
Esa es la razón por la cual Salmos capítulo 24, verso 9, declara que en una fiesta extraordinaria miles y millones de ángeles reciben al Señor diciendo: ¿dónde abríos, oh puertas eternas, entrará el Rey de la Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Hijo de Dios, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de la Gloria. La palabra consumado es una palabra compuesta de conllevar a y sumar de llegar a una totalidad. Cuando el Señor dice, exclama, consumado es porque finalmente se ha llegado a la totalidad, a lo absoluto. Es la misma expresión del sumo sacerdote en el día de la expiación, en el santuario que fue construido por Moisés, cuando ya se acabó todo, cuando ya el tiempo ya no es más, cuando ya tu decisión o es por Cristo o es en contra de Cristo. El que es salvo siga siendo salvo todavía, y el que está perdido pues seguirá siendo perdido todavía. Es cuando finalmente tu decisión es eterna y es absoluta. El tiempo no es más. Apreciados amigos y hermanos, vamos de regreso a casa sabiendo que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El tiempo no es más, porque Él en su intercesión ante el Padre por ti y por mí nos está asegurando nuestro espacio en el reino de los cielos. Y esto única y sencillamente por amor.